Muy buenos días. Buenos días, les doy la bienvenida a nuestra segunda conferencia web del curso de Fundamentación en Gestión del Turismo. Mi nombre es Ángela Patricia Pachón Meneses y soy su instructora encargada de orientarlos en este proceso de formación virtual que tiene una duración de 40 horas. En el día de hoy nos acompaña Andrés Villa en la sala, entonces le damos la bienvenida y un agradecimiento muy especial por acompañarnos. Siempre es muy grato contar con aprendices que estén presentes en el momento de las conferencias. El día de hoy la conferencia tiene una duración de aproximadamente 1 hora. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen de lo que es la temática de nuestra segunda actividad de aprendizaje que inicia el día de hoy, que tiene que ver con la gestión del turismo y sus actores. Vamos a hacer un recorderis de las fechas especiales del cronograma de actividades y vamos a aclarar cuáles son las 3 evidencias que se deben presentar para poder aprobar este segundo resultado y actividad de aprendizaje. Y por último, pues si hay alguna duda o inquietud, haremos un espacio para resolverlas. Entonces vamos a iniciar con la temática de la gestión del turismo y sus actores. Recuerden que la información de la cual vamos a hablar hoy la encuentran ustedes en su plataforma a través del menú de materiales del programa en la carpeta Materiales de Formación en el objeto de aprendizaje número 2, la gestión del turismo y sus actores. Bien, para poder empezar pues tenemos que hablar de la gestión. El concepto de gestión que nosotros tenemos en el material habla sobre qué es el componente de diligencia que se necesita para poder realizar de manera adecuada un proceso específico y entregar un producto esperado. Esa es una de las varias definiciones que encontramos en el material. Aplicado al turismo, pues este producto debe ser un producto turístico. Entonces, cuando hablamos de gestión, hablamos de que estamos ejerciendo actividades que tienen que ver con la dirección y gobierno para lograr que todas las cosas funcionen y podamos transformar una realidad que tenemos en el presente, aplicando un mejoramiento continuo, es decir, llevar esa situación que tenemos en la actualidad a una situación futura de acuerdo a lo que nosotros deseamos y proyectamos, optimizando los recursos que nosotros contamos a la mano o que tenemos a la mano. En el caso del turismo, pues todos los recursos que tienen que ver con la parte ambiental, cultural, humana, tecnológica, etcétera, financieros, entre otros. Normalmente cuando nosotros hablamos de gestión, lo asociamos a la gestión de proyectos, a la palabra proyectos, y es porque está orientada siempre a hacer cumplir los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, alcanzar unos resultados proyectados, garantizando una operación turística. La gestión tiene 4 funciones básicas: identificación, planificación, realización y control. Hace mucho tiempo no se hablaba de la palabra gestión y nosotros hablábamos de administración, que son procesos similares, pero tienen diferencia. En cuanto a la administración, tiene que ver más con ese cuidado de los recursos y la gestión tiende a hacer que las cosas sucedan, ¿cierto? A que las cosas pasen. Bueno, entonces estas 4 funciones básicas son la identificación, planificación, realización y control. Entonces podemos decir que en la gestión vamos a realizar un conjunto de actividades que se ejecutan para alcanzar un conjunto de logros o resultados esperados. ¿Cómo lo aplicamos al turismo? La actividad turística y el espacio turístico se da siempre y cuando existan atractivos turísticos en un destino. En la actividad anterior hablábamos de los 4 elementos claves: el sistema turístico, el destino, la superestructura y las políticas y normas. En los foros muchos hablaban de la importancia del destino porque es el lugar en el cual se da la actividad turística. Y para que haya un destino turístico, pues debe haber unos atractivos que hagan que esas personas turistas viajen desde su lugar de origen, se trasladen en un tiempo específico, en un espacio, para
llegar a este lugar y conocer esos atractivos que pueden ser naturales, culturales, étnicos, bueno, en fin, una gran cantidad de clasificación de dichos atractivos. ¿Quiénes se encargan entonces de realizar esta gestión turística? Acá ya entramos a ver entonces cuáles son esos actores que son quienes van a hacer posible que se realicen estas acciones. Primero tengamos en cuenta que hay 4 actores turísticos. Uno, el turista, ¿cierto? Es para quién se va a gestar, para quién se van a realizar todas estas acciones, a quien queremos atraer y quién es nuestro cliente, el turista. Aquí voy a hacerles una aclaración. En un destino nosotros contamos con 2 tipos de personas que llegan a este lugar, los turistas y los visitantes. Andrés, ¿tú me quieres recordar tú eres de Bogotá o de en qué parte del país te encuentras? Estoy en Envigado, en Antioquia. Bien, muchas gracias, Andrés. Envigado, Antioquia. Entonces, nosotros conocemos, pues tenemos 2 tipos de personas que nos visitan. Los turistas son aquellos que se desplazan desde su lugar de origen a nuestro destino turístico, pero pernoctan, se quedan allí, hacen uso del servicio de alojamiento, cualquiera que sea su característica o su modalidad. Y tenemos otro tipo de turistas que no los llamamos turistas sino visitantes, y son aquellos que también vienen de fuera de nuestro destino, pero llegan en el día y se regresan, o en la noche y se regresan, es decir, no se quedan allí, no utilizan los servicios de alojamiento, no pernoctan en el lugar. Entonces, para que lo tengamos claro, esos son los turistas. Un segundo actor turístico vienen siendo los prestadores de servicios turísticos. En el material nosotros encontramos los comerciantes, pero nos referimos exactamente a aquellas personas que prestan o tienen empresas que se dedican a los servicios o a los productos turísticos. Dentro de ellos encontramos los alojamientos, todos los establecimientos de alimentos y bebidas, eventos, actividades dedicadas al turismo como las actividades de deportes extremos, los guías, las agencias de viajes, ¿qué más? Los transportes turísticos, o sea, todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios turísticos. Los otros comerciantes también son muy importantes, pero digamos que cuando nos referimos a estos actores, pues son los prestadores, que son los que están directamente relacionados con la actividad turística. Obviamente el resto de comerciantes nos dan un soporte muy grande a la actividad turística, las tiendas, los misceláneas, droguerías, supermercados, etcétera. No fueron creados pensando en el turismo, pero obviamente soportan toda la actividad. El tercero viene siendo el gobierno. Todas las entidades gubernamentales que se encargan del turismo. Y el último, pero no menos importante, son la comunidad anfitriona. Generalmente es la última en la cual nosotros pensamos, pero es muy importante porque ella es la que va a recibir o los beneficios o los impactos negativos de la actividad. Entonces, es un actor que no debemos dejar de lado. Bien, entonces, dentro de este proceso de gestión turística, el gobierno tiene un rol muy importante porque es el que debe liderar el proceso de gestión turística en un destino, ¿sí? Obviamente nosotros, este curso está enfocado, digamos, a la fundamentación de la gestión turística para un destino, nosotros podemos llevar estos conceptos, obviamente, y esta teoría
para el funcionamiento de nuestras empresas privadas, pero hablamos de la parte general que es el destino, ¿cierto? Entonces, el rol del gobierno es muy, muy importante porque él es el que debe accionar, él es el que debe hacer que estos otros actores turísticos trabajen en equipo, debe liderar todo este proceso. Entonces, la superestructura, como elemento fundamental de la gestión, también cobra un papel muy importante porque es a través de estas entidades que se realiza este proceso de gestión, donde se coordina, se organiza, se controla y se hace la promoción y mercadeo de los productos turísticos de un destino. Desde la superestructura, entonces se dirigen todas las acciones encaminadas a mejorar la planta turística de un destino, la oferta, los atractivos. Recordemos que estas organizaciones pueden ser organismos públicos, pueden ser organismos privados o pueden ser organismos de carácter mixto, o sea, es decir, que tienen tanto componente público como privado. Andrés, me gustaría que tú me colaboraras mencionando de pronto algún organismo público, privado y mixto de la superestructura que conozcas en la parte turística. ¿Me puedes ayudar? Lo puedes hacer o con audio o lo puedes hacer por el chat. Ahí me está escuchando. Sí, señor, te escucho. Bueno, perfecto. Pues a ver, yo pienso que en la superestructura, en cuestiones privadas pueden estar las agencias de viajes, que son las que más impulsan acá en la región la actividad de turismo. Pueden estar con fama, me imagino que puede funcionar como una entidad mixta. Y públicos, pues está, en privada, públicas, perdón, está la alcaldía de Envigado, está la oficina de turismo de Envigado. Muy bien, Andrés. Ahí hay un ejemplo de las organizaciones desde su naturaleza, si son públicas, privadas o mixtas. Solo recordemos que en la superestructura, digamos, por ejemplo, las agencias de viajes no entrarían a ser parte de la superestructura, sino de los prestadores de servicios turísticos. ¿Listo? Entonces, las alcaldías, las secretarías o oficinas de turismo que tengan los diferentes municipios, el mismo ministerio, a nivel departamental también se encuentran secretarías de turismo departamentales y todas las oficinas que se encarguen de la gestión del turismo. Estas son públicas. En la parte privada encontramos de pronto algunos, bueno, no sé, bancos, empresas, instituciones, por ejemplo, educativas, que también se encargan de fortalecer esta parte turística a través de sus programas de formación. En la parte mixta encontramos, hay algunas asociaciones, fundaciones, corporaciones que se encargan de la gestión del turismo en muchos destinos y algunas son de carácter mixto, algunas son privadas y algunas son públicas. La mayoría son mixtas. Un ejemplo de privadas es Cotelco, que es la Asociación de Hoteleros de Colombia. Ella se encarga o a través de Cotelco, por ejemplo, se hizo toda la normalización de la parte hotelera, todas las normas sectoriales hoteleras. Entonces, ese es un ejemplo de esas empresas que hacen parte de la superestructura, que son diferentes a los prestadores de servicios turísticos porque no prestan un servicio, sino que son encargadas de gestionar. Dime, Andrés. Profesora Ángela, ANATO sería una de estas empresas, ¿o no?
Esas son asociaciones que como Cotelco, entonces ANATO hace toda la parte de agencias, es como la asociación de las agencias turísticas, ¿sí? De los, ¿cómo es que se llaman las agencias? Ay, se me fue el nombre. Bueno, de todos los promotores turísticos. Acodres lo hace con los restaurantes, Cotelco con los hoteles, digamos a nivel nacional, ellas tienen presencia en todo el territorio. Hay otras que son más pequeñas, funcionan a nivel regional. Te pido que mientras no hables, apagues el botoncito porque si no tenemos aquí feedback y no podemos hablar bien. ¿Listo? Bueno, entonces su función, entonces de todas estas entidades es asegurar el proceso de desarrollo sostenible del turismo. En la actividad número 3 vamos a hablar un poquito del concepto de sostenibilidad, pero para que tengamos claro, la sostenibilidad se refiere a que nosotros hagamos o aprovechemos, no explotemos, esa palabra no estaría bien utilizada, es aprovechemos los recursos que tiene un destino. Acuérdense que los recursos no son solamente naturales, ¿sí? Entonces, para efectos del turismo, aprovechamos los recursos existentes en una región, pero debemos cuidarlos, conservarlos y garantizar su existencia en el futuro. A eso se refiere, en palabras pues resumidas, la sostenibilidad. Entonces, todas estas organizaciones que hacen la gestión turística deben asegurar este proceso, esta gestión turística, ese desarrollo, pero de una forma sostenible de la actividad turística en una región. Bueno, a nivel específico, entonces, nosotros miremos algunos organismos del Estado. Vamos a encontrar en el sector público, a nivel nacional, pues encontramos el ministerio. Recordemos que en Colombia el Ministerio de Turismo hace parte del Ministerio de ¿qué? Industria y Comercio. Entonces es un subministerio. En este momento la ministra es María Lorena Gutiérrez, la ministra, y la ministra de Turismo es Sandra Howard Taylor. ¿Listo? Es muy importante, aquí está la página del ministerio, que la tengamos presente, porque allí se publica mucha información que es importante para los prestadores de servicios turísticos y también hay espacios y hay información sobre proyectos. Entonces, a veces hay recursos, a veces hay mucha información que nosotros no conocemos para poder gestionar proyectos turísticos, sobre todo en la parte de turismo comunitario y de turismo social. Entonces, tengamos en cuenta pues esta información. Entonces, a nivel nacional, digamos, la entidad que se encarga de gestionar y regular en Colombia es el Ministerio de Turismo. A nivel departamental, como decíamos, pues encontramos las diferentes secretarías de turismo y a nivel municipal deberían crearse y deberían tener nuestros municipios las secretarías de turismo. Desafortunadamente, como nosotros sabemos, nuestro país y el problema de algunos gobernantes que no hacen sus funciones, que los presupuestos se desvían para otras cosas. En muchos lugares no contamos con una Secretaría Independiente de Turismo, las funciones se las asignan a otras personas que de pronto no tienen el tiempo, no tienen los recursos, etcétera, para poder gestionar. Entonces, cuando un municipio, cuando una región se da cuenta del potencial de turismo, es muy importante que busquen y que creen primero ese puesto en su alcaldía, en su municipio, en su estructura de la Secretaría de Turismo. Otra cosa muy importante que se hace en los destinos turísticos, si ustedes se han dado cuenta, es la instalación o adecuación de puntos de información turística que deberían ser públicos, ¿cierto? Deberían ser del Estado. Estos puntos de información turística no deberían ser de particulares y no deben enfocar sus productos a uno solo, sino que deberían contener la información detallada, tanto de atractivos que tiene el lugar, sus precios, sus accesos, como de los diferentes prestadores. Es decir, si un turista llega a una ciudad y encuentra
y se dirige a un punto de información turística, la persona que allí trabaja, de acuerdo al perfil que tiene ese turista, a sus necesidades, a sus preferencias, le va a poder orientar hacia cuáles servicios de alojamiento, de transporte, actividades turísticas atractivos puede esta persona visitar, sin dar preferencia a ninguno, sino simplemente enfocado en las necesidades del turista. Son los puntos de información turística que deben existir en los diferentes municipios. Bien. Bueno, ya hablando entonces de la gestión como tal, ya hablamos un poquito de los actores, ¿cierto? Hablando de la gestión como tal, pues vamos a encontrar también dos clases de gestiones enfocadas al turismo, la gestión pública y la gestión privada. En la gestión pública, pues es aquella que se realiza, como ya vemos, desde esas entidades que son gubernamentales, ¿cierto? Que está dada por organismos oficiales y que tiene que cumplir con los fines del Estado y de la comunidad. Dentro de esta gestión pública encontramos unas actividades específicas como unas entidades específicas que tienen que ver con el control, como son, por ejemplo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Defensoría, porque tienen que garantizar y velar que todas los procesos pues se hagan de una forma honesta, transparente, etcétera. Encontramos también otros organismos que son autónomos, pero que nos ayudan a regular las actividades, por ejemplo, el Banco de la República a través de las políticas de financiación, etcétera. Las diferentes comisiones de servicio nacional que se encargan también de regular, digamos, de estar pendiente de la prestación de los servicios. Ellos deben buscar que estos resultados se den de manera eficiente y deben garantizar que estas entidades gubernamentales cumplan su objetivo principal, que es la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, siempre teniendo en cuenta ese componente de sostenibilidad. Entonces, eso deberían hacer todas nuestras entidades gubernamentales, ese es su objetivo, ¿cierto? Mejorar las condiciones de vida de la comunidad, para eso están reduciendo la pobreza, buscando las políticas adecuadas para hacer. Dentro de los elementos que son fundamentales en la gestión pública, ¿cierto? Ellos deben cumplir con tres fases importantes. La fase de planeación, ejecución y evaluación. A nivel público nosotros vemos y escuchamos que el gobierno a nivel nacional, regional o departamental y a nivel municipal deben hacer sus planes de desarrollo. Dentro de esos planes de desarrollo se contempla la parte turística. Allí ellos trazan los objetivos y las estrategias que van a tener a corto, mediano y largo plazo para cumplir con dichos objetivos. E identifican las estrategias que van a ejecutar. En la fase de ejecución de la gestión pública tienen que llevar a cabo esas estrategias, tienen que realizar las acciones que les permitan alcanzar esos objetivos y lo hacen con las estrategias que se aprueban en los planes de desarrollo a través de programas y proyectos específicos. Y por último, la parte de evaluación, en donde tienen que hacer el seguimiento organizado y continuo, deben hacer retroalimentación, y así es donde nosotros vemos la rendición de cuentas que se hacen hace algunos años y que son de carácter público. Hace parte, todos esos programas de rendición de cuentas hacen parte de esta fase de evaluación de la gestión pública. Entonces, podemos decir que el papel del gobierno es fundamental en el desarrollo de una comunidad, obviamente, pero pues enfocado a la parte turística, porque tiene que gestionar el turismo a nivel público, tiene que generar condiciones que lleven a las poblaciones a contar con la infraestructura necesaria
para poder trabajar pues esta actividad, para que hayan los recursos que permitan ser un destino pues con hospitalidad. Tienen que generar los mecanismos para fortalecer el turismo. Dime, Andrés, ¿tienes la palabra? Gracias, profesora. ¿En Santander están bien organizados en cuestiones de turismo? Pues desde mi punto de vista, no mucho. La gobernación pues ha trabajado mucho y algo que ha abierto las puertas al turismo que antes se hablaba solamente pues del turismo, digamos, en la parte de San Gil, del turismo de aventura. Hoy en día somos la capital del turismo de aventura. Ay, perdón, estaba hablando sin oprimir. Te decía, Andrés, que la gobernación de Santander pues ha hecho sus esfuerzos. Hace algún tiempo no se hablaba mucho de turismo, el enfoque de turismo era solamente en San Gil, del turismo de aventura. Hoy en día, pues también con la construcción de Panachi, que es un parque pues muy bonito, es un foco, un atractivo turístico que llama mucho la atención, entonces permite que muchas personas vengan y no solamente visiten este lugar, sino que ya vayan a muchos otros municipios. Pues la gobernación hace sus esfuerzos, pero yo digo que hasta ahora estamos empezando, hasta ahora estamos iniciando. Se han hecho otros proyectos también como el de Florida Blanca con el Cerro del Santísimo. Digamos que hay varios proyectos de gran magnitud, pero le falta mucho. Nosotros tenemos mucho potencial, pero falta mucha administración y mucha gestión. Para mí, uno de los departamentos que son abanderados en procesos de gestión y enfocados también al turismo ha sido precisamente Antioquia. Me parece que es un departamento muy organizado, me parece que trabajan en pro de la comunidad. Aquí desafortunadamente todavía, considero yo, no sabemos trabajar en equipo, pero estamos aprendiendo. Ahí vamos. Bueno, decía entonces que dentro del papel del gobierno está pues esa gestión, ese generar las condiciones, pero sobre todo también formular las políticas que nos ayuden a proteger todos esos recursos. Ahorita pues nos hemos dado cuenta que el turismo, así como es una actividad que potencia el desarrollo de las regiones a nivel económico, también es una industria altamente destructora si no se realizan los procesos con el debido cuidado. Entonces, uno de los objetivos de las entidades gubernamentales debe ser la concientización y la generación de sus proyectos y estrategias que nos permitan cuidar, conservar todos los recursos que no son solamente los naturales, que son los que más nos enfocamos porque vemos el impacto directo, pero también están los recursos culturales, sociales, históricos, etcétera. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, las campañas que hay en contra del turismo sexual, del turismo alrededor de las drogas, del turismo de explotación sexual de menores, etcétera, porque estos son consecuencias de un turismo mal gestionado. Bueno, para continuar y ya casi terminar la parte de la gestión pública, recordemos que Colombia pues está conformada por entidades territoriales de segundo nivel que nosotros llamamos departamentos y distritos, y de tercer nivel que son municipios y territorios indígenas. Existen también varias áreas metropolitanas, comunas y corregimientos. De acuerdo con la Constitución, estas entidades territoriales de segundo nivel gozan de autonomía en su gestión. Entonces, por eso vemos, digamos, que hay cierta independencia de las diferentes gobernaciones. Nosotros contamos con 32 departamentos, 5 distritos, 1096 municipios y 817 territorios y resguardos indígenas. ¿Listo?
para que concluyamos un poquito, pero de aquí es muy importante resaltar que el sector público, como actor, ¿cierto?, principal, es el líder para gestionar el turismo en una región. Y lo hace a través de la superestructura, que son todas esas organizaciones que lo van a apoyar para regular toda esta actividad. Ya pasamos a la gestión del sector privado, que pues es de pronto mucho más conocida por todos nosotros que tenemos nuestros emprendimientos privados, o nuestras pequeñas empresas, o grandes o medianas, no sé, empresas en el sector privado, y que lo que buscamos con los procesos de gestión es mejorar nuestros productos y servicios, identificar nuestros nichos de mercado, nuestros clientes potenciales, y asegurarnos ser competitivos en esta actividad. Como les decía, en la próxima actividad de aprendizaje vamos a hablar de 3 criterios que me parecen muy, muy importantes, que son la competitividad, la sostenibilidad y la gobernanza. Entonces, esa parte de la competitividad y la sostenibilidad la vamos a trabajar un poquito en la próxima actividad de aprendizaje. ¿Cuáles son, digamos, los intereses de la parte privada? Pues fomentar, ¿qué se debe hacer? Fomentar la asociatividad de la empresa. ¿Qué sucede en un destino turístico? Cuando los empresarios o los prestadores de servicios turísticos trabajamos de forma aislada o independiente, pues hacemos grandes esfuerzos que no se van a ver reflejados en grandes resultados. No quiere decir que no surtan efecto, pero no vamos a ver los resultados si trabajamos de forma aislada. ¿A qué me refiero? Yo vivo en Guadalupe, Santander, municipio que adoro porque aquí he crecido, de aquí es mi familia materna, y que hace algunos años tuvo un boom muy grande en turismo por las gachas, unos pozos naturales que muchas personas llamaron el Cañocristales de Santander, cosa que con la cual no estoy de acuerdo. No me parece que sea la forma de compararla, tiene un encanto totalmente diferente a lo que es el Cañocristales. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente es un municipio muy pequeño. Desafortunadamente no se ha hecho todo el proceso de gestión turística como debe ser. No hay trabajo en equipo, es muy difícil. No sé si por nuestra cultura santanderiana no somos tan unidos como allá los paisas. No se ha logrado, hay un comité de turismo, hay una persona encargada de turismo, pero no se ha logrado realmente trabajar y trasladar digamos, acciones concretas para desarrollar a Guadalupe como un destino turístico. Entonces, ¿qué pasa? Yo desde mi empresa de alojamiento, el otro empresario desde su hotel, el otro desde su otro hotel, los restaurantes, algunos guías independientes hacen sus esfuerzos, pero de forma aislada. Entonces, cada uno trata de traer su cliente. Estas acciones cuestan esfuerzo, trabajo, tiempo, dinero, pero lo hacemos de forma aislada, entonces no se ven los resultados que se quieren. Mientras otros destinos como Medellín, como Cartagena, como el eje cafetero, ¿cierto? San Gil inclusive, ya han posicionado el destino como tal. Entonces, si se trabaja en equipo, si se posiciona el destino, pues obviamente todos los prestadores turísticos nos vamos a ver beneficiados con esas acciones. Allá voy. Entonces, aparte de pensar en nuestra gestión independiente, debemos fomentar la asociatividad, el trabajo en equipo. ¿Listo? Pues obviamente la gestión privada beneficia la comunidad en cuanto a que si mi empresa crece, pues genero mayores empleos, ¿cierto? Si mi empresa crece o así esté pequeña y esté empezando, pues esto va a dinamizar la economía porque voy a tener que contratar proveedores, bien sea para la construcción, para los insumos, las materias, los equipos, etcétera, que yo voy a necesitar. Entonces se genera se incentiva la economía de un lugar.
Y aparte, bueno, entonces pues de la gestión pública pues no se habla mucho porque ya pues es la parte administrativa, pero sí hacer énfasis en eso, en que debemos trabajar en equipo para desarrollar el destino, para promocionar, trabajar, organizar y gestionar no nuestras empresas independientes, sino un destino turístico en común. En la parte de la gestión mixta, pues obviamente es la unión de esta gestión pública y privada, debe tener unos componentes pues de ambos aspectos de gestión, y algunos ejemplos de estas empresas son, por ejemplo, Artesanías de Colombia, las asociaciones de las que hablábamos, ANATO, ACODRES, se me fue la que tú dijiste, ay, siempre se me olvida la de turismo. Bueno, todas estas asociaciones, Bancoldes, etcétera. Entonces, digamos que esas son esas empresas de gestión privada. Bueno, no sé, obviamente esto es un pequeño abrebocas de lo que ustedes trabajan en su material de aprendizaje. No sé si Andrés tienes algún comentario, alguna pregunta con respecto a esta temática para pasar a hablarles de las evidencias que deben presentar ustedes en este proceso para cumplir con este resultado de aprendizaje. Pues profesora, con respecto a lo que dice de la desunión, yo creo que en Medellín, cuando estamos hablando de pequeños empresarios, yo creo que sucede exactamente lo mismo. Sacar aquí adelante una empresa de transporte es un poquito complicado porque, perdón, de transporte no, de turismo es bastante complicado precisamente por esa desunión. No sé si usted piensa lo mismo o no. Gracias por tu comentario, Andrés. Pues lo que pasa es que como vemos las cosas desde afuera, ¿no? O sea, yo lo veo a nivel general. Me parece que en toda Colombia gestar una empresa no es fácil, Andrés. Así sea de turismo, o ya te digo por qué de turismo me parece más difícil a mí. Pero me parece que las condiciones de normas, leyes, decretos, todo el cumplimiento a nivel de turismo es bastante complicado, sobre todo para los pequeños empresarios. Cuando hablamos nosotros de destinos pequeños, como el caso de mi municipio, como el caso de esos pueblos pequeños, si no hay apoyo del gobierno, si no hay asesoría directa y constante, es muy complicado generar empresas y cumplir con todo lo que demanda esa superestructura, ¿cierto? Con todas las normas y con todas las políticas. Más aún cuando nuestro turismo, que no se ha gestionado bien, es un turismo estacional. Obviamente no tenemos flujo de turistas todo el tiempo. El turista colombiano es un turista que viaja en puentes y en vacaciones, ¿cierto? El turista internacional sí viaja largo tiempo porque ellos toman vacaciones de 6 meses y se vienen a recorrer todo un país o todo el continente, entonces ellos viajan, pero hasta ahora estamos dando apertura a ese tipo de turistas, entonces no es muy notorio. Entonces, ¿qué sucede? Cumplir con toda la normatividad a mí me parece muy difícil. Yo he visto, yo tengo hace un año ya mi empresa de alojamiento rural en el municipio. No es fácil porque precisamente esos esfuerzos que uno hace para cumplir con todo lo que piden y aparte la parte de mercadeo es muy complicada y el destino al no estar organizado pues genera que simplemente son temporadas en las que tenemos ese auge y hay tiempos muertos en donde es muy difícil trabajar. Entonces cumplir con toda la normatividad a mí personalmente me parece complicado cuando somos pequeños empresarios, dependiendo de nuestras regiones, dependiendo de nuestros destinos. La visión que yo tengo de Medellín, yo lo conocí hace un año, conocí un poco Envigado, Medellín, no como hubiera querido de todos los atractivos que tienen, pero me parece que son mucho más organizados que nosotros los santanderianos. Me parece que se habla más de turismo en Medellín, que hay más organización, uno lo ve en las vías, en las carreteras, en todo, está mucho más adelantado que nosotros. No por decir que
que no haya mucho potencial y mucho por hacer todavía. En toda Colombia hasta ahora se está trabajando para potencializar el turismo. Dime, Andrés. Esto es una opinión muy personal mía, puedo estar equivocado, pero a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho a nivel gubernamental, como lo mencioné en el foro de discusión, tenemos mucho problema con la clase, con el tipo de turista que nos llega. Cuando camino las calles, especialmente en el sector del Poblado, que es la zona rosa del Parque Lleras y esto, tenemos mucho mochilero y es innegable que algunos, y yo diría que muchos de estos mochileros, desgraciadamente, vienen es a buscar droga y prostitución. Yo sé que el esfuerzo que ha hecho la alcaldía de Medellín y los estamentos gubernamentales han sido grandes, pero no son suficientes y el problema es que no veo cómo pueden parar esa clase de turismo. Sí, Andrés, eso sucede en todos los destinos y no se puede parar, ¿sí? Pero sí se puede mejorar. A ver, nosotros tenemos ejemplos de destinos turísticos aquí en Santander y en Colombia. Por ejemplo, Barichara, en Santander, es un destino que se organizó y se perfiló para un tipo de turismo de alto turmeque, como nosotros decimos, ¿sí? Cosa que no es del todo positiva, o sea, uno tiene que buscar un balance y por esto el trabajo de los actores, de todos los actores en común, teniendo en cuenta la comunidad anfitriona, cuando el turismo se está empezando a dar, es importante identificar a qué tipo de turistas queremos llegar. ¿A qué tipo de turismo queremos llegar? Entonces, Barichara, ¿qué sucede en Barichara? Se perfiló y ustedes encuentran hoteles que cobran 200, 300 y más por noche, ¿sí? Esto hace que solo personas de alto nivel vayan allí. Los demás son de pronto visitantes que entran, conocen, almorzar en Barichara es costosísimo, entonces, ¿qué hacen? El otro tipo de turista lo que hace es entra, da una vuelta, se tomará un helado y vuelve y sale, conoce y se va. En Villa de Leyva pasa algo parecido también, y los costos se han elevado. Un ejemplo contrario es San Gil. San Gil, como inició con deporte de aventura, son actividades que llaman mucho la atención de ese turista de bajo nivel. Nosotros lo llamamos turista de chancleta, que es el que quiere todo a precios regalados. ¿Qué sucede? San Gil tiene ahora un problema porque la mayoría del turismo que recibe es ese, turismo mochilero, como tú lo llamas, que también busca drogas, que quiere todo a precios regalados. ¿De quién es culpa? De los actores turísticos, de los prestadores de servicios, del gobierno. Eso se está dando también acá en mi municipio. ¿Qué pasa? Que entonces muchas personas vieron la oportunidad del boom que hubo, porque ya ha bajado bastante, hace 2, 3 años, y empezaron a traer mucha gente, muchos turistas, gran cantidad, turismo masivo, ¿cierto? A muy bajos costos. Como el destino no estaba preparado y no se contaban con alojamientos, digamos, de una categoría un poco más alta, entonces eran casas, hay casas en donde nosotros, pues yo me aterro que hasta colchones en el piso se tiran para que la gente se quede y cobran 10.000, 15.000 pesos la noche. Entonces, ahí nosotros estamos entrando a dañar el turismo. Cuando nosotros, como prestadores de servicios turísticos, no le damos cierta categoría a nuestros establecimientos, no buscamos cobrar un precio justo que sea equitativo con nuestros servicios, con nuestras infraestructuras, no invertimos un poco en eso y queremos sacar el máximo beneficio con la menor inversión, ahí es donde estamos entrando a trabajar. Aparte de eso se crea la guerra del centavo. ¿Sí? Entonces nosotros vemos cómo llega un cliente, un turista, y lo cogen y lo abordan varias personas
y el factor decisivo no es la calidad del producto que se le está ofreciendo, sino el precio. Entonces, las personas no se preocupan por mejorar sus productos. El turista sabe que llega y va a encontrar alojamiento de 15.000 o 20.000, y que si llega uno de 20.000, puede encontrar otro exactamente igual a 10.000 pesos, porque es la guerra de resultados. Entonces, digamos que en esas acciones es donde nosotros tenemos culpa en ese efecto que se quiere. Aparte, pues tenemos la imagen a nivel nacional con la que hemos luchado, y Medellín y Antioquia han sido uno de los más afectados por toda la parte del narcoturismo, pero creo que también lo están abordando mucho, y yo creo que con esfuerzo podemos superar, y de hecho lo han superado, de hecho le han dado una vuelta, pero hay que seguir trabajando, porque obviamente estas son cosas que van a seguir en el colectivo de mucha gente, pero que nosotros mismos tenemos que ir cambiando. Entonces, ahí te muestro algunos ejemplos de cómo se ha gestionado el turismo en algunos destinos, pero cómo se le ha dado la vuelta. Otro ejemplo de cómo se ha cambiado un destino es Cartagena. Cartagena era un destino que hace mucho tiempo era un destino de sol y playa masivo, ¿cierto? Sus playas no son las más bonitas de nuestro país, no son las más cuidadas, no son las más limpias, ya lo sabemos, y Cartagena en sí ha dado un vuelco total y se ha perfilado hoy en día como un destino histórico, un destino gourmet, un destino de alto también, de alto nivel, de eventos y convenciones de alto nivel, también un poquito pasado al otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con estos destinos? Que la comunidad anfitriona, la comunidad que vive allí es la que se ve también afectada. Entonces, Villa Leyva, Barichara, Cartagena, vemos esos contrastes de los lujos y de los hoteles súper lujosos y costosos, con la pobreza de la persona que lucha por sobrevivir en una economía donde todo se ha subido de precio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Listo, Andrés. Tienes la... Gracias, profesora. El problema de nosotros es esta problemática social y esta desigualdad. Cartagena indudablemente es un sitio histórico hermoso, pero fíjese lo que pasó la semana pasada con la cantidad de prostitución y de todas estas cuestiones. No deja de ser también, ahora ocurre en Nueva York, ocurre en París y ocurre en todas partes del mundo. Yo no voy a decir que es un problema exclusivo de Colombia, pero desgraciadamente el morbo es lo que más vende. Sí, o sea, ahí ya entramos a tocar aspectos, pues, que es la pérdida de valores en la sociedad, ¿no? Que se salen un poco de nuestras manos, no en cuanto a nosotros somos quienes debemos fomentar los valores, pero es lo que pasa a nivel mundial con el tema de la sexualidad, de las drogas, de todo eso, de toda la libertad mal encauzada. Sí, es bastante complicado y por eso los destinos tienen que trabajar muchísimo. O sea, hay mucho trabajo y yo digo que estas cosas no se van a erradicar totalmente, pero sí hay que trabajar para minimizarlas, y ese es trabajo en equipo, Andrés. Hay mucho por hacer. En Colombia hasta ahora se están abriendo las puertas al turismo. Falta ver a nivel político y social qué sucede con nuestro país, porque pues eso influye muchísimo y ha influido en el retraso que tenemos en el turismo, en la apertura que se ha dado en los últimos tiempos, pero lo que pase pues también va a influenciar en el futuro de la actividad. Entonces pues tenemos mucho que trabajar. Te agradezco muchísimo todos esos aportes y esos comentarios. Lo he visto en los foros también, hemos leído, pues hay personas que nos aportan muchísimo de todo lo que sucede en sus regiones, y es una forma de darnos cuenta que a veces sucede lo mismo. Nosotros tenemos, como sucedía con tu visión de Santander y la mía de allá de Antioquia, pues nosotros vemos muchas veces los toros desde la barrera, entonces nuestras percepciones son diferentes y hay que ver lo que sucede al interior de cada una de nuestras regiones y nuestros departamentos, y cómo nosotros, como pequeños empresarios, podemos aportar en alguna medida a cambiar todos estos procesos. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí, Andrés, de las evidencias que tenemos que presentar. Les recuerdo
que toda la información de la cual nosotros hablamos el día de hoy la encuentran aquí en materiales del programa, materiales de formación, en el objeto de aprendizaje número 2, que tiene que ver con la gestión del turismo y sus actores. Para realizar el trabajo adecuadamente deben ingresar a actividades, ingresar a la carpeta de la actividad de aprendizaje número 2, inicialmente descargar la guía de aprendizaje que les va a dar la pauta y el orden para realizar este proceso. Ahí están las actividades, la descripción de las evidencias, qué deben enviar a través de la plataforma y cómo hacerlo. Como siempre, igual que la actividad anterior, contamos con 3 evidencias: el foro de discusión, el cuestionario de evaluación y el trabajo, que en este caso es el mapa de actores del turismo. Entonces, cuando vamos a ingresar acá, para que ustedes vean el enlace, en este caso, en el foro, lo que nos piden es que nos hablen del nivel de injerencia y relevancia que tienen estos actores turísticos en su región. Entonces, aquí es donde cada uno de ustedes va a poder hablar de cuál ha sido el papel del gobierno, de los prestadores de servicios, de la comunidad y de los turistas en el desarrollo turístico de su región, de su municipio. ¿Listo? Por lo tanto, no esperamos copiar nada de la web, esos comentarios donde copian definiciones, que el gobierno es esto, que los actores son... No, sino compartirnos cuál ha sido ese papel, cómo se han desarrollado, qué tan importantes han sido para el desarrollo turístico de su región, de su municipio, de su departamento, como lo quieran abordar, de estos 4 actores turísticos. Esa es la participación en el foro. Deben dar clic acá, ingresan sobre el comentario de cómo participan los actores, y para responder, por favor, van a hacer clic en el comentario que está publicado por mí, y ahí le van a dar responder, le van a cambiar su título y van a realizar su aporte y le van a dar enviar para poder participar. Aparte de eso, pues invitarlos a que lean los aportes de sus compañeros y comentemos aquellos aportes que consideramos nos parecen interesantes, pero bajo argumentaciones. No es simplemente decirle a la persona sí, estoy de acuerdo contigo, o no, no estoy de acuerdo, sino argumentar, comentar, participar de una forma adecuada en el foro. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. Me devuelvo aquí a la carpeta de actividades. A carpeta de actividad número 2, a la carpeta de los enlaces, encontramos el cuestionario. Entonces, recordarles, por favor, que tienen 3 intentos para presentar su cuestionario. Es un cuestionario demasiado conceptual que tiene que ver con esa teoría que ustedes estudian en el material de aprendizaje. Y el trabajo es la aplicación de esos conocimientos que ustedes han adquirido a través de un mapa o cuadro de los actores turísticos de su región. ¿Qué deben hacer aquí? No es un mapa conceptual diciéndome cuáles son los 4 actores y describiendo los actores a nivel regional, a nivel general, sino describir esos actores en su región. Entonces, el gobierno, entonces en mi municipio, Guadalupe, en la parte del gobierno encontramos una alcaldía que tiene una persona encargada del turismo y un comité de turismo que está conformado por estas personas, ¿cierto? Hay puntos de información o no hay, o hay otras entidades en su municipio o en su región que están encargadas, pues nombrarlas, ¿cierto? A nivel de los turistas, por ejemplo, ¿qué tipos de turistas los están visitando? ¿Cuáles son sus temporadas? ¿Cuáles son sus gustos, sus preferencias? ¿Qué los atrae a estos lugares? A nivel de la comunidad, ¿cuáles son las características fundamentales de la comunidad? Yo diría, por ejemplo, en la parte de Andrés, que son los paisas son los anfitriones por naturaleza, ¿cierto? En nuestro país es un ejemplo claro de cómo recibir y acoger a una persona, son los paisas. Me les quito el sombrero. Entonces, describir un poco la comunidad y cuál es su papel, se involucra, no se involucra, etcétera. A nivel de los prestadores de turismo, pues aquí ya hay mucho más trabajo, porque vamos a, por ejemplo, a nombrar cuáles son los principales tipos de alojamiento que tienen, pueden nombrar los más importantes, los restaurantes, los atractivos, los atractivos, bueno, etcétera.
Entonces, es como que plasmen de forma creativa toda esta información de cómo son estos actores en su región. ¿Listo? No sé si ahí, que es, digamos, la evidencia un poquito más enredada para muchos, tienes alguna pregunta, Andrés, o si está claro. Igual acuérdense que se adjunta aquí, examinar equipo, adjuntan su documento y una vez ya lo tengan listo, le dan enviar. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí todo bien. Estamos casi con el tiempo. Lo último que me queda es recordarles el cronograma de aprendizaje. Durante el día de hoy ya estaré revisando las últimas evidencias que enviaron el día de ayer y vamos a publicar las personas que hasta ayer tienen aprobadas sus 3 evidencias de la actividad número 1, el foro, el trabajo y el cuestionario, y por esta razón aprueban el primer resultado de aprendizaje. No se preocupen que si en alguno tuvieron alguna D, lo que deben hacer es volver a presentar y hacer la corrección correspondiente. ¿Listo? Para aprobarlo. Todos los enlaces, así la actividad haya vencido el día de ayer, van a continuar abiertos para que ustedes se puedan poner al día. Mi recomendación, como siempre, es que no se dejen alcanzar. Esta actividad de aprendizaje, vamos a mirar el cronograma, esta actividad de aprendizaje inicia el día de hoy, la segunda, el tiempo prudencial para trabajarla es del día de hoy a el 16 de agosto, que es el próximo jueves, ¿sí? 16 de agosto, la segunda actividad de aprendizaje. Y recordarles que por favor, otra vez, no se dejen alcanzar del tiempo, porque hasta el viernes 29 de agosto tienen plazo para entregar todas sus evidencias de todas las actividades. No es más por el momento. No sé si hasta aquí, Andrés, ¿tienes alguna otra duda, algún otro comentario para ya finalizar con nuestra conferencia del día de hoy? No, profesora Ángela, muchas gracias, muy completa la información. Yo quedo totalmente bien, muy amable. Me alegra mucho poder haber interactuado, hablar contigo, conocer tu punto de vista, es muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, pues damos en este momento por finalizada nuestra conferencia web. Recordemos que si tienen dudas o inquietudes el próximo miércoles a través de la sala de asesoría, no de la conferencia web, entonces ingresan por sesiones en línea y aquí encuentran el botón de la sala de asesoría. El miércoles de 9 a 11 estoy conectada por si alguien tiene una duda o una inquietud, se conecta, me escribe, solucionamos la inquietud y puede salir de la sala. Entonces, nos vemos en ese espacio. Un abrazo muy grande, Andrés, que Dios te bendiga, que tengas un feliz día. Muchas gracias nuevamente y ya damos por terminada nuestra conferencia. Un abrazo. Lo mismo, muchas gracias, profesora Ángela. Gracias.